Buenas noches, me presento. Mi nombre es Cristian Camilo Rosero Zambrano, soy estudiante de la Universidad ICESI de la carrera de Economía y Negocios Internacionales. La siguiente entrevista va a ser sobre la contaminación sobre el río Cauca. Es una entrevista netamente con fines académicos. Primero me gustaría que me dijeras, que me contaras un poco acerca de ti, a qué te dedicas, en particular temas sobre la contaminación sobre el río Cauca. Hola Camilo, ¿cómo estás? Bien, Mi bien. nombre es pues Heiler Muñoz Castaño, como tú sabes, soy antropólogo de profesión, dedicado a un área de la antropología que se llama bioantropología, que tiene que ver, tiene un lazo fuerte con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y acerca del río Cauca, pues digamos que podríamos decir varias cosas. Yo hace algunos años trabajé en un proyecto precisamente en el barrio donde he residido toda mi vida. Eh, pues empezar diciendo que el río Cauca, digamos, tiene una magnitud bastante grande. Es el segundo más importante del país. Acuérdate que el río Cauca nace en el macizo colombiano, recorre de sur a norte 7 departamentos, 180 municipios, abastece el 70% de la población en Cali. Entonces, digamos que es un tema bastante grande. Pero pues en proyectos como tal he alcanzado a trabajar en algunos. El que más recuerdo fue uno en mi barrio, pues porque era un tema local, entonces quise trabajarlo ahí con la gente con la que he vivido toda la vida, puesto que yo soy residente de un barrio, la Comuna 8 en Popayán, barrio Pandiguando, y precisamente el río Cauca pues rodea de alguna manera una parte, un costado del barrio, entonces hemos tenido, por decirlo, y aún sigue habiendo una problemática bastante compleja con el río en esa parte del municipio de Popayán. Bueno, tú me dijiste que vives cerca. ¿Qué interacción tiene con el río, en particular con el río Cauca? Me dijiste que has trabajado en ellos. ¿Qué vehículos tienes? ¿Por qué ese río es tan importante para ti? Como te decía, yo soy residente de un barrio donde el río, pues pasa el río, lo rodea, el río rodea el barrio Pandibando en el municipio de Popayán. Sí, entonces toda la vida hemos tenido contacto con el río, por, por decirte que si me acuerdo muy pequeños, aún ese río se bañaba la gente, ¿sí? En Pandiguando, uno de los barrios más populares de Popayán, uno de los, como dice la gente, barrios clásicos de Popayán, siempre ha habido una cancha donde ha sido unas canchas también, por decirlo, centrales de toda la ciudad, donde se han jugado toda la vida campeonatos. Entonces, hace muchos años atrás aún la gente se alcanzaba, ¿no? El río Cauca, pasaron muchos años y la contaminación es uno de los, digamos, uno de los factores más visibles del cauce del río, pues fue disminuyendo poco a poco, primero su cauce, y segundo, pues obviamente lo claro, lo oscuro, lo claro del río. Entonces hoy en día, por ejemplo, si tú te asomas a la ribera del río y la cancha de Pandiguando, te das cuenta que es un río supremamente pequeño, completamente contaminado, además porque cruza por un sector que se llama, es la calle Primera en Pandiguando, pues caen todos los desechos de las personas ahí. Teniendo en cuenta que hace unos años atrás la cancha en Pandiguando, esa cancha que es tan conocida en la ciudad, tenía en su costado, tenía población, gente pues desplazada que no tenía dónde vivir. Entonces construían sus ranchitos, porque eran ranchitos ahí, y entonces también toda esa contaminación caía, todas las aguas negras, por decir, y hay mucha basura que tiraban, caía en el cauce del río. Por eso te digo, entonces eso es una sola, digamos, un punto muy pequeño del río, teniendo en cuenta que recorre casi 7 departamentos y 180 municipios. Todo un río lo contaminas, pero no sabes lo que tiras a dónde puede ir a parar. Por poner un ejemplo, pues, eh, tratando de magnificar lo que sucede. Pues puedes tirar una basura en el río y terminar, no se puede parar en Santander, puede parar en Cali, porque pues tiene su cauce. Entonces, hace muchos años trabajamos un proyecto ahí, tratando de rescatar esas aguas, tratando de dar a entender a la gente que era un río que les estaba dando suministro, que vivían a la orilla del río. Es un río que tiene crecidas bastantes, cuando tiene contaminación, cuando hay cauces largos, ha hecho en el barrio desastres, ha inundado la cancha, han habido alarmas. Entonces, pues hemos vivido parte de esa problemática muy de cerca, en la parte que nos ha tocado de todo lo que recorre del río, teniendo en cuenta, como te decía al principio, que es el segundo río más importante del país. Vale. Tú me dijiste que al pasar de los años has trabajado acerca y en conjunto con las comunidades para disminuir la contaminación sobre el río Cauca. En este momento, ¿cómo crees que se encuentra la situación respecto al río y claramente respecto a la contaminación? Si lo vamos a hablar en un panorama, digamos que general,
pues si te das cuenta, o si de pronto, pues, eso es algo, digamos que un tema de conocimiento general. El río Cauca, por ser un río que atraviesa casi todo el país, pues ha tenido a lo largo de su historia diferentes, no sé, problemáticas asociadas a su cauce. Por ejemplo, la última más conocida fue la de la hidroeléctrica de Huiritango, ¿no? Todo el mundo sabe lo que está pasando en Antioquia con la energía, la hidroeléctrica que quieren construir, teniendo en cuenta que el río pues llega hasta allá. Ese sería como por poner un ejemplo muy grande de las últimas problemáticas que ha pasado con el río Cauca. Podemos hablar de los ingenios en el valle, de todo lo que ha pasado con el cauce. No se acuérdate de lo básico de que cuando un río es, cuando la naturaleza es afectada en su cauce natural, va a tener obviamente afectaciones, ¿sí? Todo lo que sea intervenido, como decimos en la antropología, culturalmente, va a tener una afectación. El río Cauca, a lo largo de su recorrido, ha sido afectado, como te decía, en el valle, hoy en día en Antioquia y en muchas partes, porque pasa por muchos lugares, ¿sí? Entonces ha sido afectado de diversas formas en su cauce y eso ha hecho que se pierda su diversidad, que se pierda su cauce. Yendo a una problemática muy local, que es lo que nos interesa, por ejemplo, en el barrio donde yo resido, pues no, digamos que lo alcanzamos a hacer en algún momento con las comunidades y con la gente del barrio, pues poco se vio el trabajo, porque hoy en día el río sigue siendo contaminado, es un río que la gente pasa y lo ve feo. Siendo uno de los ríos más importantes, tú pasas por el barrio donde yo vivo y es un río sucio, un río cochino, donde pues, entre comillas, se bañan los locos, donde pues echan lo que hacen en su cuerpo, donde la gente sigue tirando basura. Entonces es un tema que va desde lo pequeño, mostrándote un problema de lo que pasa en mi barrio, hasta llegar a algo muy grande, desde lo micro a lo macro. Si hablamos, por ejemplo, en mi barrio, llegar a Uritango, por ejemplo. Entonces es un río que, al parecer, según las estadísticas, tendría a desaparecer en muchas partes y ya desaparecido en algunas partes. Ya no hay nada del río, hay cauces muy mínimos y muchas playas, donde se encuentra pues, ya arena. Vale, tú me dijiste que eres antropólogo y que trabajas en pro con tu comunidad. ¿Has participado en alguna acción concreta para la conservación del río Cauca? De ser así, ¿crees que han funcionado? Si ha funcionado, el por qué y si no ha funcionado también. Digamos que, como te decía, ¿no? La acción más directa que hicimos fue un proyecto que hicimos de bioantropología, que es una rama de antropología que se tiene que ver mucho con el tema del medio ambiente, y fue tratar de recuperar el cauce del río en nuestro barrio, tratar de recuperar ese espacio que la gente había ido comiendo poco a poco, porque como no tenía vivienda, empezó a hacer alrededor de la cancha de Pandillo, es una cancha grande, y como te decía, una de las canchas, como dicen en la jerga popular clásica y conocida de la ciudad. Entonces empezó a sentarse hace muchos años ahí a la orilla del río, tanto así que cuando habían, como ese río, el río se crece, la gente pues, salía corriendo, tenían que llegar los bomberos a auxiliarlos porque les llevaba parte de panchos, les llevaba la ropa. Y entonces hicimos un proyecto hace mucho tiempo tratando de recuperar ese cauce, tratando no que se fueran de ahí porque no, pues tampoco era con un problema de tapar otro, sino decirles que cercáramos, que tratáramos de recuperar el cauce del río, que tratáramos de limpiarlo, pero como te decía, son acciones que en sí han fallado. Eso es algo yo creo que más de educación, ¿no? Quizás de entender de que si tú vives al lado de un río y lo contaminas, pues te estás contaminando tú mismo. Además porque los que vivimos en el barrio, toda la vida hemos sentido el olor del río. Cuando hacen, por ejemplo, cuando llueve mucho, muy fuerte y el río se crece y uno siente, uno está en la casa, siente el aire pesado y es porque el río está creciendo y uno huele pues la contaminación del río. Vale, para finalizar esta entrevista me gustaría cerrar con esta pregunta. ¿Conoces de acciones concretas, programas o proyectos que estén trabajando para la conservación del río Cauca? ¿Cree que esto ha funcionado? De ser así, ¿por qué cree que por qué se ha o no se ha involucrado? Digamos que las últimas acciones que conozco es un proyecto, no me acuerdo muy bien en su momento el nombre de la CRC, en Popayán, que ha tratado de crear alrededor del río unos espacios ecológicos. Son los senderos que ha creado que, por ejemplo, pasan por Pandiguando, que es el barrio donde yo vivo, un barrio aledaño a Pandiguando se llama Cadillal, y ellos hacen los pasajes muy bonitos, diseñando aquí, donde la gente pueda caminar, pero pues, digamos que en mi opinión personal no funciona mucho, porque por el lugar donde tratan de hacer los senderos ecológicos
hay otro tipo de problemáticas asociadas a las drogas, asociadas a la delincuencia común. Entonces son senderos que quedan completamente olvidados, donde termina siempre la persona de la calle viviendo, haciendo de su cuerpo, y eso vuelve, cae al río, contaminando, la gente tirando basuras. Yo creo que funcionaría un proyecto más amplio si pensamos que un problema social no solo abarca un solo determinante, sino muchos más, ¿sí? Y es que las acciones que hizo alrededor de la Unión, pero para mí han sido un poco fallidas en ese sentido, ¿no? Que se ha pensado solo en un problema. En vamos a salvar al río, pero no, pues, ¿qué pasa con la delincuencia común? ¿Qué pasa con los alrededores del río? Yo creo que es algo más macro, ¿no? Algo más diverso. Vale, para mí es muy importante las respuestas que me has dado. Gracias por sacar un poco de tu tiempo para ayudarme en esta entrevista. Recuerda que es netamente con fines académicos. Quedo muy agradecido por tus respuestas. Muchas gracias. Vale, Camilo, gracias, que esté muy bien, para Bueno, servirte siempre. feliz noche, que estés bien. Gracias. ¿Vale?